Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que la verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo y que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan lo que podría ser? Pues quédense hasta el final porque esto es algo que nadie se esperaba y que promete dar mucho de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras intrigantes actualizaciones. Empezamos. Como les decía, la fecha de hoy, 30 de enero de 2026, quedará marcada en el calendario de muchos fans. ¿Por qué? Porque se ha desvelado una noticia que ha tomado por sorpresa a propios y extraños, una noticia que conecta de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que han sido centro de muchas miradas y especulaciones a lo largo de sus carreras. Recordemos que su química en pantalla en la serie Erkenci fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó las pantallas y generó una legión de seguidores incondicionales que esperaban, y aún esperan, una reconciliación o una nueva oportunidad para ellos. Y aquí viene lo jugoso de la información que hemos recibido. Aparentemente, después de un tiempo en el que sus caminos parecían haber tomado rumbos muy distintos, tanto en lo profesional como en lo personal, se ha rumorado con muchísima fuerza, y con fuentes que parecen ser bastante fiables, sobre un posible proyecto que los uniría nuevamente. Pero no se trata de un simple reencuentro en una entrevista o un evento casual, no. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que podría significar un regreso triunfal juntos, y la expectativa es altísima. Los detalles que han trascendido, y que les iré desgranando poco a poco, sugieren que este proyecto podría ser una serie de televisión, o quizás incluso una película, que tendría un potencial enorme para capturar nuevamente la atención del público internacional, tal como lo hicieron en su momento. Imaginen la fuerza que tendría un proyecto liderado por ellos dos de nuevo, aprovechando la química que demostraron y la experiencia que cada uno ha ganado por separado. Can Yaman, por su parte, ha estado explorando proyectos en Italia y otros mercados, consolidando su imagen como un galán internacional, y Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, participando en producciones de gran renombre. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tipo de proyecto sería? Las especulaciones apuntan a que podría ser algo con un toque romántico, por supuesto, pero quizás con giros argumentales más maduros, explorando facetas de sus personajes que no pudimos ver antes. O tal vez algo completamente diferente, algo que desafíe las expectativas y demuestre su versatilidad como actores. Piensen en las posibilidades. Podría ser una historia de segundas oportunidades, un drama intenso, o incluso una comedia con ese toque pícaro que tanto les sienta. Lo fascinante de esta noticia es la incertidumbre que la rodea. No hay confirmaciones oficiales contundentes aún, pero los rumores son lo suficientemente fuertes como para alimentar la imaginación de todos sus seguidores. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre Can y Demet era especial. Esa chispa que veíamos en Erkenci no era fácil de fingir, y para muchos, su historia juntos en la pantalla representó algo más que una simple actuación. Era la ilusión de una pareja ideal, la fantasía de un amor que podía superar cualquier obstáculo. Hemos estado revisando las redes sociales, los foros de fans, las noticias del entretenimiento turco, y es un hervidero de comentarios y teorías. Algunos creen que es una estrategia de marketing brillante por parte de alguna productora ambiciosa. Otros, los más optimistas, ya están soñando despiertos con la sinopsis de la posible serie o película. Y no faltan quienes, basándose en pequeños indicios o coincidencias, intentan descifrar si la relación entre ellos ha evolucionado de alguna manera en la vida real, más allá de lo profesional. Es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales. Si bien la química es fundamental para una historia de amor creíble en pantalla, también son actores experimentados capaces de recrear esa conexión con cualquier compañero de reparto. Sin embargo, la nostalgia y el cariño que generaron como pareja en Erkenci es un factor innegable que juega a su favor en cualquier proyecto futuro que emprendan juntos. El público ya tiene una conexión emocional con ellos como dúo, y eso es un activo invaluable para la industria. Ahora, permítanme hacer un pequeño análisis de por qué esta noticia es tan impactante. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global.
Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional. Ha participado en producciones que han cruzado fronteras, llegando a audiencias en Europa, América Latina y más allá. Su presencia en un proyecto garantiza un nivel de atención considerable. Por otro lado, Demet Özdemir no se queda atrás. Su carrera en Turquía ha sido meteórica, con papeles protagónicos en series de gran éxito que han sido distribuidas a nivel mundial. Ella ha demostrado una gran capacidad actoral y una conexión genuina con el público. Unirlos de nuevo en este momento de sus carreras podría ser el detonante perfecto para un proyecto que supere incluso el éxito de Erkencikus. Las productoras saben esto. Los agentes saben esto. Y es por eso que los rumores, aunque no confirmados, resuenan con tanta fuerza. Podríamos estar hablando de una inversión millonaria en un proyecto que busque capitalizar la inmensa base de fans que ambos tienen, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. ¿Qué tipo de historias nos cuentan las producciones turcas que son tan populares? Suelen ser dramas intensos, cargados de emociones, con tramas familiares complejas, amores prohibidos, conflictos sociales y, por supuesto, romance. Si este nuevo proyecto sigue esa línea, pero con un presupuesto acorde a las expectativas internacionales, y con la química aprobada de Can y Demet, el resultado podría ser espectacular. Imaginen escenarios de ensueño, vestuarios de alta costura, argumentos bien elaborados y, sobre todo, esa conexión especial entre los protagonistas que hizo suspirar a tantos. Además, no podemos olvidar el aspecto de las redes sociales. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir son increíblemente activos. Cualquier mínima pista, cualquier fotografía casual que los muestre juntos, cualquier comentario sutil, se convierte en viral al instante. Y esto para las plataformas de streaming y las cadenas de televisión, es un tesoro. La promoción de un proyecto así estaría, en gran medida, asegurada por el propio fandom. La expectativa generada por estos rumores es, en sí misma, una campaña publicitaria inicial. Ahora, ¿cómo llegaron estos rumores a nuestros oídos? La verdad es que las fuentes son variadas. Algunas provienen de periodistas especializados en el espectáculo turco, que a menudo tienen información privilegiada. Otras de intermediarios o personas cercanas a la industria que, de forma anónima o no, dejan caer pistas. Lo que sí es cierto es que hay un patrón en la información que circula, un hilo conductor que apunta a un posible regreso en un proyecto conjunto. Y cuando tantas piezas encajan, es difícil ignorarlo. Piensen en las implicaciones. Si esto se confirma, estaríamos hablando de un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. La expectación por ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo superaría cualquier lanzamiento reciente. Sería la confirmación de que algunas parejas, tanto en la ficción como en la memoria colectiva de los fans, tienen un poder especial que trasciende el tiempo y las separaciones. Claro está, y es importante ser realistas, también existe la posibilidad de que sean solo eso, rumores. La industria del entretenimiento está llena de especulaciones y de informaciones que a veces no se materializan. Sin embargo, la forma en que se están presentando estos rumores, con un cierto nivel de detalle y la recurrencia de las fuentes, nos hace pensar que hay algo de verdad en todo esto. La fecha de hoy, 30 de enero de 2026, es un punto de inflexión en cuanto a la información que estamos manejando. ¿Qué les recomiendo hacer a ustedes, mis queridos seguidores? Mantener la calma, pero también la expectación. Estar atentos a las noticias oficiales. Y por supuesto seguir debatiendo y compartiendo sus teorías con nosotros aquí en los comentarios. Su opinión es lo más valioso para nuestro canal. ¿Creen que es posible? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Sería un éxito seguro? En resumen, la noticia que ha irrumpido hoy, 30 de enero de 2026, es la fuerte posibilidad de un regreso profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores apuntan a un nuevo proyecto, probablemente una serie o película, que podría unir nuevamente a esta carismática pareja que conquistó los corazones de miles de espectadores en Erkencikus. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la magnitud de esta información y la expectación generada son innegables. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este impactante rumor que nos ha mantenido en vilo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y sumergirnos juntos en las profundidades de este fascinante mundo del espectáculo. Recuerden, la vida y las carreras de estos artistas están llenas de sorpresas, y nosotros estaremos aquí para contárselas.
Antes de que se vayan, les hago un último llamado. Si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de la conversación y las especulaciones, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.